Yo, silicon veins, digital brains, breaking the chains, we feel no pains. Lo que acaban de escuchar no existe, no fue grabado, no fue descargado de ninguna librería, fue imaginado por una inteligencia artificial. Bienvenidos a la clase de Kling 2.6. La mayoría de la gente está usando esta herramienta para hacer que un avatar diga hola. Eso es desperdiciar el 90% de su potencial. Hoy vamos a aprender el uso del audio nativo para contar historias. Houston, I've lost visual! Repeat, I've lost visual! Vamos a dejar de lado las comparaciones aburridas y vamos a centrarnos en crear arte. Vamos a diseñar atmósferas. High-pitched tire screeching on asphalt and backfire. Pops. Engine revving aggressively with wind whooshing. Históricamente, la creación de videos con IA ha sido como organizar un concierto donde la banda, el video y el cantante, o sea el audio, ensayan por separado. Los creadores generaban imágenes mudas espectaculares, pero luego se enfrentaban a un doloroso proceso de Frankenstein Engine. En postproducción, añadir voces, efectos de sonido y música, rezando para que todo encajara. Este método fragmentado es una receta para el desastre, resultado en horas de correcciones tediosas y un temido error de sincronización de labios, que rompe por completo la inmersión. Afortunadamente, esa era ha terminado. Kling 2.6 llega al escenario con su revolucionaria tecnología de audio nativo, actuando como un director de orquesta que unifica todo el proceso. En lugar de unir las piezas después, Kling 2.6 genera el video y el audio de manera simultánea y sincronizada, asegurando que cada movimiento, cada palabra, cada efecto de sonido estén en perfecta armonía desde el primer fotograma. 3 ángulos de contenido distintos y no superpuestos. Y vamos a fusionar tu realidad con sonidos digitales. Hoy vamos a dirigir con los oídos. Crinkle slippery? Para comprender verdaderamente el impacto de Kling 2.6 es fundamental analizarlo desde múltiples perspectivas. Cada ángulo revela una capa diferente de su valor, apelando a distintos segmentos de la audiencia, desde el creador individual frustrado por las limitaciones técnicas hasta el estudio que busca una ventaja competitiva. Es por eso que exploramos estos enfoques únicos en conjunto que pintan un panorama completo de esta revolución audiovisual. Para hacer arte necesitas libertad. Si estás preocupado por cuántos créditos te cuesta cada error, no vas a experimentar. Por eso me he aliado con Hi-Fi Eye para traer este contenido, porque ellos entienden esto. Vas al 12 de diciembre, el plan Ultimate Plus, que tiene generaciones de audio y video ilimitadas. Esto no es un descuento, es una invitación a fallar, a probar cosas locas, a iterar ese sonido de lluvia 20 veces hasta que suene triste y no solo mojado. El enlace está abajo, úsalo, experimenta y rompe las reglas. Empecemos por lo más difícil, el ambiente. Un buen director sabe que el silencio no existe. Vamos con el prompt visual. Un pasillo de hospital que esté abandonado con luces parpadeando, cámaras flotando lentamente hacia adelante. Ahora vamos con el prompt de audio, que es el error común. Quiero una música que que dé miedo, que diga no hagas esto. The space remains empty. Shadows stretching along the walls. ¿Sienten la diferencia? El zumbido eléctrico te pone nervioso, el goteo marca el tiempo. Kling ha creado una capa de audio compleja donde cada elemento tiene su espacio. Eso es cine. Recuerdo una noche entera luchando con un cortometraje que había editado. El audio del micrófono externo estaba adelantado exactamente un segundo. Tuve que abrir el video en VLC, ajustar el retraso en milisegundos una y otra vez hasta encontrar el punto exacto. Luego viene la parte divertida: abrir el programa llamado MKV, añadir el archivo, encontrar la pista de audio, introducir 1000 milisegundos en la casilla de desfase y exportar el archivo nuevo llamado corto corregido final a horas MKV. Todo ese proceso para arreglar un error que no debería existir. Es un ladrón de tiempo y de creatividad. Ese dolor de cabeza de la postproducción es exactamente lo que Kling 2.6 viene a solucionar. Su arma secreta se llama audio nativo. No es audio añadido después, es audio creado junto con el video en una sola pasada. Imagina un director de orquesta asegurándose de que cada instrumento suene en el momento preciso. Eso es Kling 2.6. Generación simultánea, video en 1080p, audio de alta fidelidad, audio multicapa que soporta diálogo, efectos de sonido, ambientes y música de única generación. Ahora tenemos a nuestro detective Jack. Recortamos su cara de perfil, la subimos a Kling y ahora le vamos a dar vida con audio nativo. She was gone, and the city knew it.
Aquí tenemos a nuestro actor consistente en nuestra atmósfera diseñada diciendo nuestro guión que acabamos de crear en una franquicia. Rompamos la cuarta pared y traigamos la IA a tu casa. Golpeando la mesa, frustrado, pero quiero que cuando golpee la realidad se rompa. Immediately, a hard thud of flesh hitting wood resounds, followed by the sharp sound of glass shattering and a digital glitch distortion noise with a high-pitched energy whine. El sonido vende el efecto, el golpe es real, pero la consecuencia es digital. Clink funciona ambos mundos en una sola pista de audio. Es magia auditiva. Aquí es donde Clink realmente brilla con un costo aproximadamente de 0.14 por segundo con audio. Es significativamente más asequible que sus competidores. Esto democratiza el acceso a la producción de alta calidad, permitiendo a creadores independientes y estudios pequeños competir a un nivel que antes era inalcanzable. En este punto, Clink 2.6 tiene una ventaja conceptual decisiva. Al generar el audio de forma nativa, elimina desde el origen los errores de sincronización que todavía plagan los flujos de trabajo de sus competidores, ofreciendo un producto pulido desde el principio. Great. Oh, great. Another meeting that could have been an email. El cine ya no es exclusivo de Hollywood. Con herramientas como Clink 2.6, el único límite es tu capacidad para imaginar sonidos e imágenes. Clink 2.6 es poderoso, pero no es perfecto. Evita estos 3 errores comunes para obtener los mejores resultados. 1. No intentes generar una escena con 2 personas hablando al mismo plano. A menudo los labios de ambos personajes se moverán arruinando la toma. La solución por ahora es usar planos separados para cada personaje y unirlos en la edición. La entonación emocional también es todavía en su proceso en desarrollo. En los clips de 5 segundos, el modelo a veces se apresura y suena un poco natural. Mi recomendación, para diálogos usa siempre la duración de 10 segundos. Esto le da al modelo más tiempo para procesar el ritmo del habla. El sonido del estudio también es otro. A veces el audio puede sonar demasiado limpio y la solución es añade suciedad al audio en tu prompt. Incluye frases como ruido de viento de fondo, eco de habitación o murmullo de tráfico lejano para añadir un poco más de realismo. Gracias a Hi-Fi por darnos las llaves del estudio. Aprovechen el acceso ilimitado porque es la mejor escuela de cine que van a pagar y es gratis probarlo. Si llegamos a 1000 comentarios con la palabra director de IA, voy a compartir mi biblioteca privada de prompts de estructura sonora en la comunidad. Suscríbanse para seguir creando lo imposible. En resumen, Clink 2.6 es más que una simple actualización. Primero, revoluciona el flujo de trabajo ahorrándonos horas tediosas de edición, de audio. Segundo, exige que pensemos como directores usando prompts detallados para controlar cada aspecto de la escena. Y tercero, ofrece una ventaja estratégica innegable en velocidad y costo frente a la competencia. Es una herramienta de producción completa. Ahora te toca a ti. Prueba Clink 2.6, crea algo increíble y comparte tus creaciones en los comentarios. Quiero ver qué historias puedes contar ahora que las barreras del sonido han sido derribadas. Si este video te fue útil, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte más análisis como este. Verd our tort.